Hola, 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 esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 56. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de continuar con este episodio, escucha el siguiente mensaje. Si estás buscando un curso de formación que te vaya a servir realmente, un curso que puedas empezar cuando quieras y ir aprendiendo a tu ritmo, pues bien, más de 50 cursos te están esperando en la Academia de Trabajo Social, una plataforma única para la profesión donde podrás encontrar los mejores cursos y los mejores profesionales y docentes, y todo ello a disposición de un clic. ¿En donde? En www.academiatrabajosocial.com. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio. Madre mía, 56. Nos quedan tan solo, contando 5 episodios para terminar la tercera temporada. ¿Quién me lo iba a decir? En 2019, cuando comencé esta aventura. Y sobre todo, gracias a ti por escuchar cada martes, cada 15 días es cuando publico este podcast, que ya sabéis que el objetivo que persigo es dar a conocer la profesión. Y es que sigo sorprendido porque sigo entrevistando perfiles diferentes y enseguida vamos a hablar con una compañera que trabaja con el colectivo con personas que sufren autismo. Pero esto, antes de nada, ya sabes que para poder seguir creando podcasts como este, necesito de tu ayuda, de tu colaboración. ¿Cómo? Muy fácil. Ayúdame a difundir el podcast, compártelo entre tus redes sociales, entre tus amigos y sobre todo, importante, darle estrellitas, a me gustas, para que pueda seguir creciendo en las principales plataformas, tanto si lo escuchas desde Apple Podcasts, Spotify, Evox o desde donde sea. Y bueno, pues vamos a comenzar la entrevista con una persona que tiene algo en común conmigo. Pues vamos a hablar ya de autismo y lo vamos a hacer con una compañera que, casualidades de la vida, tiene los mismos apellidos que yo. Muy buenas, Sandra Nieto González, ¿qué tal? Hola, Víctor, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, se me hace muy raro presentar a alguien con mis apellidos. Ya luego tendremos que hacer un árbol genealógico a ver en qué momento, de dónde Sacamos surge el esto, ¿no? programa rápidamente, no te preocupes. Bueno, para aquellos que no te conozcan, cuéntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas, Sandra? Pues bueno, tengo 26 años y trabajo como trabajadora social en dos entidades de chicos con autismo. Una es un cole específico, se llama Araya y está por Hortaleza. Y el otro es un centro de día y residencia que cuenta también con servicio de empleo, apoyo a familias, ocio. Es Pauta y se ubica en San Blas. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en estos centros? Pues en Pauta empecé en 2018, he ido cogiendo más orillas, empecé con 10, después me subieron a 22 y así me he quedado con esa media jornada más o menos. Y en Araya empecé el año pasado. O sea que hasta ahora he estado siempre pues combinando, ¿no?, las orillas de trabajo social que me daban con otros trabajos para poder tener la jornada completa. Pero desde hace un añito ya estoy en los dos y por fin tengo la jornada completa de trabajo social, que cuesta conseguirla. Cuesta, pero bueno, yo creo que como todas muchas profesiones, ¿no? Hasta que poco a poco pues vas entrando en el mercado, vas conociendo proyectos, entidades. ¿En qué momento Sandra se dio cuenta que le gustaba el mundo del autismo? Pues fue un poco así, cuando empecé la carrera quería hacer voluntariado, quería probar cosillas y la discapacidad es un ámbito que siempre me ha llamado la atención, pero que nunca he tenido cerca, no tengo ningún familiar ni amigo con discapacidad y bueno, quería probar y nada, estuve escribiendo a diferentes asociaciones y empecé de voluntaria en Cirvite, que es discapacidad intelectual, y en Antares, que es un poco, es de ocio, discapacidad intelectual también, pero ya había cosillas de autismo. Y pues poco a poco vas conociendo a los chicos, te van contando cosas y dije, jolín, esto me motiva, ¿no? El autismo es un mundo que al final es muy complejo, es muy suyo y me resultó muy interesante.
Y a raíz de ahí, pues nada, comencé a trabajar estando en la universidad y hasta ahora, la verdad que el autismo me tiene enamorada, no te puedo decir otra cosa. Para aquellos que a lo mejor no sepan lo que es el autismo, que sí que lo hayan oído a la hora de hablar, ¿no? Sobre ello, Ujú. sobre él, pero que no sepan qué consiste esta enfermedad, ¿qué nos podrías decir? Pues el autismo es un trastorno neurobiológico. No se conoce la causa concreta, hay muchos factores que se creen pueden influir y las características, bueno, es trastorno del espectro del autismo, eso quiere decir que es muy amplio y tenemos un autismo como puede ser el Asperger con un nivel bastante alto, o sea, con poca necesidad de apoyo, muy autónomos, con mucha independencia. Y luego hay diferentes grados y luego está pues el más severo y más profundo, que es con el que más he trabajado yo. Y las características principales, como para saber, es esa rigidez o falta de flexibilidad en cuanto a pensamiento, en cuanto a conducta. Y por otro lado, las dificultades en cuanto a habilidades sociales, el relacionarse con los demás, identificar emociones, e identificarlas en otras personas, conocer pautas y comportamientos que proceden en unos sitios y en otros no. eh, y luego lo que decíamos antes de la rigidez en cuanto a pensamiento y conducta, en el autismo se crean patrones muy fácilmente y es verdad que esas rutinas y patrones son positivos para las personas con autismo porque les ayuda a estar en un estado de calma, no estar ansiosas y demás. Pero bueno, es también un hándicap y de las mayores dificultades con las que se encuentra este trastorno. Y en estas entidades, ¿cuál es tu labor, tu día a día? ¿Qué es lo que haces? Pues en ambas, mira que siendo una un centro educativo que está más dirigido pues, a personas más jóvenes, ¿no? De cero, o sea, de los 6 años a los 21, perdona. Y en el otro, en la otra entidad ya es de 21 para arriba, son más adultos, son otro tipo de tareas y demás. En ambas entidades me encuentro con que la figura del trabajo social se dirige sobre todo a presentación de subvenciones y búsqueda de ayudas. Es como el papel principal que se busca en el trabajador social, por lo menos en el tercer sector en cuanto a discapacidad, ¿vale? Pero luego también trabajamos mucho, que creo que es lo que más nos motiva a todas, yo pienso, con las familias. La figura de la trabajadora social está muy unida al servicio de apoyo a familias y es acompañarles pues en las tareas que van, o sea, en todos los trámites que tienen que ir haciendo, desde saber que tu hijo ha sido diagnosticado o diagnosticada de autismo, saber qué tienes que hacer, dónde acudir, qué hay que tener en cuenta, plazos, ayudas. Y ya luego, a continuación, pues el acompañarles en los cambios de PIA, según van creciendo, pues hay diferentes recursos y servicios a los que pueden ir accediendo y marcar un poco esa línea, acompañar en esa línea de desarrollo y sobre todo apoyar a las familias. En estas entidades la figura del trabajo social está ligado al apoyo a familias. Y ya te digo que vamos desde buscar una ayuda concreta para un caso concreto que necesita X a ir bicheando e ir ojeando pues actualizaciones que haya, si cambia algún tipo de convenio, si se caduca una cosa, pues cómo pueden reclamarlo fácilmente, cómo acompañar en todas esas gestiones que al final, pues toda la burocracia ya sabes que es muy compleja sabiéndola y conociéndola, pues para las familias que no tienen mucha idea, este apoyo es súper necesario. Ahora te preguntaré de algunas ayudas concretas. Has Vale. mencionado, por ejemplo, el cambio del PIA. Estamos hablando de la ley de dependencia, ¿verdad? Eso es, eso es. La Ley de Dependencia de la Comunidad de Madrid, la cartera de servicios, ofrece diferentes recursos y demás que se solicitan a través de este PIA. Entonces, pues en determinadas edades, cuando ya pues, pasan del cole al centro de día, por ejemplo, con los 21, es necesario hacer este cambio, elegir qué centros quieres y también pues en esas decisiones nuestra figura está muy presente, ¿no? De dar a conocer entidades, acompañar si es necesario para saber qué hay que tener en cuenta, qué no, que se ajusta más a las características de cada persona. Mm. ¿Y qué tipo de ayuda, aparte de la ley de dependencia, que muchas veces pensamos que es solo para personas mayores, pero no, es para todas las edades, no entiende de edad? ¿Qué más Ujú. tipos de ayudas tú conoces que puedan existir? Pues esto es más para, como la discapacidad en general, pues siempre hay que estar atento de la prestación por hijo a cargo, que es para las familias,
y posteriormente pues la no contributiva, una vez los chicos ya están en su etapa adulta, viven independizados si pueden, o en algún tipo de residencia o piso tutelado y demás, pues tiene ciertos beneficios, ¿no? Cambiar esta prestación. Y luego, sobre todo, creo que las que más se demandan son pues del estilo al Plan Adapta, no sé si conoces aquí en la Comunidad de Madrid, creo que es solamente para Madrid Capital, que ayuda pues a reformar la casa. Al Ujú. final, estos chicos, sobre todo con autismo severo, estas personas, por norma general, también hay una discapacidad intelectual asociada. Y al final, pues, para tema de ruidos o seguridad en las ventanas, son personas que no tienen una... Te hablo de casos severos, ¿vale? No, Ujú. no con todo el autismo. Que no tienen una concepción clara del peligro, de la intimidad y todo eso, pues, hombre, es un derecho fundamental de las personas poder guardar todos esos ítems. Y, por ejemplo, el plan Adapta a las familias les viene muy bien para poder insonorizar la casa, o agrandar las puertas o cambiar los suelos porque de golpear pues se han deteriorado y esas son un poco... En Fíjate. general lo que más se maneja es la ley de dependencia, ¿eh? Como has dicho, lo que más trabajamos es la ley de dependencia, sí. Pero qué recurso más interesante, el plan adapta, que es verdad que a lo mejor no es algo que nos venga a la mente, ¿no? El cambiar un suelo, el Mm, adaptar por temas de ruidos, pero que son mm. pequeñas cosas que yo creo que también son muy vitales y que en el día a día las familias lo necesitan más. Sí, Vamos sí, sí. a, para ir un poco viendo una fotografía general, si te parece, Ujú. Sandra, a ver los diferentes recursos que pueden existir en función de las edades y comentarlas. Cuando uno es menor, tenemos el centro educativo, ¿no? Ujú. ¿Existen centros educativos especiales? ¿Cómo funciona este recurso? Ujú. Hay como varias opciones, incluso antes de la etapa educativa, te comento un poco si quieres, desde los 0 Ujú. hasta los 6 años existe la atención temprana, pues para empezar a trabajar habilidades sobre todo sensoriales. Y suelen ser la mayoría, tengo que decir que la mayoría es concertado o privado, porque públicas hay muy poquitas plazas, pero bueno, este recurso que no se nos olvide que la atención temprana también es importante, porque cuanto antes empecemos a trabajar, más habilidades van a poder conseguir y desarrollar a lo largo de la vida. Fundamental, es Eso es, fundamental. eso es. Y luego en cuanto a etapa educativa, como decías, pues hay diferentes opciones. Tenemos centros ordinarios con aulas estables que se proporcionan. Se supone que hay personal cualificado y con conocimiento sobre el autismo que apoya a estas personas en las necesidades que tengan en una asignatura concreta o en un momento concreto. Ayudan también a relacionarse con la clase, a que haya ese respeto por ambas partes. Si hay un grado más de discapacidad o el autismo es más severo, se puede optar también a un colegio de educación especial donde pues conviven personas con diferentes discapacidades, no se hace un sesgo entre unas u otras, simplemente se van creando las clases y demás conforme a las capacidades y habilidades de cada persona. Y el último recurso para este autismo más severo que te comento son los centros específicos, porque a fin de cuentas es verdad que lo ideal y sería precioso que la inclusión fuera real y práctica para todo el mundo, pero es cierto que tenemos que asumir que hay ciertas personas que necesitan unos apoyos concretos y una manera de enseñar concreta, que dista bastante de lo que se da en ordinaria. Y por eso están estos centros específicos. Y eso sería un poco a nivel global en cuanto a la etapa educativa, las opciones que tienen. Luego llegamos a la otra parte, que es la que ya no es la educativa, ¿no? Ujú. Que también estas Llegado personas, recordemos que siguen que entiendo autismo, que muchas veces focalizamos los recursos a ciertas edades, pero que luego las Ujú. personas siguen creciendo. Luego te voy a preguntar tu opinión sobre cómo ves el futuro de estos niños, de estas niñas con autismo, ¿vale? Pero antes, ¿qué otros recursos existen cuando terminan la etapa educativa? Muy bien, pues cuando acabamos la etapa educativa, que es a los 21 años, hay dos opciones, bien un centro ocupacional o un centro de día. ¿Qué se tiene en cuenta para hacer esta diferenciación o qué centro escoger? Normalmente los centros ocupacionales tienen talleres y actividades que se enfocan más hacia un futuro, hacia un posible futuro empleo. Son talleres diferentes, no son tan
manipulativos o de trabajar igual psicomotricidad y demás, sino que pueden ser pues subcontratas igual, esto se hace mucho, ¿no? Pues, para empaquetar jabones o para etiquetar bolsas de no sé qué producto. Entonces, son actividades que se dirigen a especializar a las personas y que en un futuro puedan tener un empleo adaptado o con apoyo. Y por otro lado tenemos los centros de día, que es para personas con más necesidades de apoyo. Se trabajan otras cosas, sí que se tiene siempre en cuenta pues, el nivel de deporte, de arte, de vida en comunidad. Se intenta en los centros de día apoyar la inclusión y todo lo que se puede hacer en comunidad en un centro deportivo público o en un huerto urbano se fomenta. Y luego el trabajo en sala, que sí que es más personalizado, pues conforme a los intereses y capacidades de cada chico y chica, se plantean unas actividades, otras, unas tareas de mesa, otras. Y bueno, la principal distinción entre centros ocupacionales y centros de día es esta, es sobre todo por las capacidades y habilidades de cada persona, el nivel de autonomía un poco. Ujú. Y ya, pues, dime, perdona que te No, corte. no, no, termina. Y otro recurso ya en la edad adulta, posteriormente, y cuando pues, la familia y el chico y la chica quieren, ¿no? Lógicamente, ya sería el servicio residencial. Y en cuanto a residencias, también hay muchos modelos. Hay modelos que son más en Pauta, por ejemplo, o Apadi sigue un poco también esta línea. Son casas, pues son chalets, no son macro residencias. Y cada vez se aboga más por esta parte, ¿no? Es verdad que se cuenta con menos apoyos, pero es todo como más su casa, no tanto a nivel institucional, ¿no? Y por otro lado también contamos con entidades más grandes, con este modelo que cuentan además pues, con más enfermeros, enfermeras, fisioterapeutas, perdona. Y ese sería ya como el último paso con esto que hablábamos de la ley de dependencia. El último trámite que se hace es ese. Y en esta edad adulta, en ese impasse, en este intermedio, pues también se intenta fomentar muchísimo y cada vez más el tema del empleo, el buscar convenios con diferentes empresas que puedan adaptar los puestos o dotar de las herramientas necesarias para apoyar a estas personas y que poco a poco vayan entrando cada vez más en el mercado laboral. Te decía antes, y un poco lo acabas de mencionar con estos centros residenciales, ¿no? Donde puede ser centros más grandes, centros más pequeños. Yo creo que también se está tendiendo mucho, o se intenta también, por lo que yo conozco, por fomentar proyectos que favorezcan la vida independiente, ¿no? Al final también de las personas, ¿no? Eso es. Y es una de las cuestiones que te hacía antes referencia. A mí algo que me preocupa, porque es verdad que el autismo es algo, aunque se está desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que es algo que se está poniendo foco en los últimos años. ¿Qué va a pasar cuando estos niños, estas niñas, sean mayores, ya no tengan a sus padres, no tengan esos padres que siempre han estado ahí atendiéndoles, y esa red familiar, que es su red principal, ya no esté? ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué preocupaciones existen que incluso a veces seguramente las familias te trasladen? Pues esto además estamos este año con la nueva reforma del Código Civil, ha habido ahí como mucho discurso con esto, mucho debate, ¿no? Está claro que el último recurso y el que las familias siempre tienen en mente de conseguir es el de la vivienda. Una vivienda que se amolde a las necesidades de sus hijos e hijas, que cuente con apoyos suficientes, pero algo que les asusta mucho a las familias es el cuando yo falte, si no tienen un tutor que se pueda hacer cargo, ¿qué pasa? Y claro, investigando, cada vez hay menos entidades tutelares en Madrid. Antes es verdad que había dos o tres, pero ahora hay muy poquitas, una, dos como mucho, en Vera igual, y son muy pocas. Y ese es el mayor miedo, porque al final, cuando tú sabes con quién dejas a alguien, a tu hijo y a tu hija, no a cualquier persona además, conoces a los profesionales, sabes cómo funciona la entidad, los pros y los contras, ¿no? Sabes los valores, la visión, hacia dónde quieren ir con la vida de tus hijos e hijas. Pero cuando esa tutela puede ir a la Comunidad de Madrid, que no conoces, que no sabes, y que ya no vas a estar para decir
mejor por aquí o mejor por allí. Eso es un miedo que tienen muchísimas familias, el que cuando ellos falten, quien cuide de sus hijos e hijas o sus hermanos e hermanas sea alguien que no les conoce, que no ha compartido un recorrido vital con ellos. Y es de las mayores preocupaciones y yo como profesional lo comparto, ¿eh? Comparto que tenemos que darle una vuelta y hay que pensar cómo lo haremos, porque al final el sistema de tutelas de la Comunidad de Madrid, pues es verdad que hay mucha demanda y atienden a muchas personas y conocer los gustos o intereses o estar pendiente de tantísima gente tan poco personal es complicado. Y es un miedo que comparto con las familias, la verdad, que en el momento en el que falten, pues quién va a hacerse cargo de, aunque esté en una residencia con un recurso que les conoce y demás, pues el poder decir si tiene un capricho, que le den ese dinero, que tengan sus actividades de ocio, sus... es importante intentar seguir presente parte de la entidad o poder estar un poco pendientes de eso para que no pierdan calidad de vida. Al final, por circunstancias de la vida, es posible. Entiendo ese miedo que planteas, ese miedo que las familias tienen, pero Ujú. como profesional, cuando una familia te plantea ese miedo, ¿qué respuesta le das? Pues creo que uno de las del papel más importante que tiene el trabajo social es el tranquilizar, es el buscar opciones, ¿no? Decir, tenemos todo este abanico de posibilidades, puede pasar esto, esto otro, ¿qué más dudas tienes? ¿Hablamos con un abogado? Se habla con un abogado para ver cómo podemos garantizar pues esta relación entre entidad y la persona que tutele. Se van buscando opciones. Yo intento siempre tranquilizar y aunque se vea todo muy negro y veamos que sí o sí, pues antes o después es muy probable que acabe tutelado por la Comunidad de Madrid, pues al final tampoco hay que desprestigiar el trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Hay que abogar siempre con que el trabajo se hace con conocimiento, que se tiene en cuenta, aunque vaya más lento, aunque tarde más, y siempre pues animar y dar un poco el lado positivo de la situación, porque jolín, las familias de personas con autismo bastante severo viven situaciones en su día a día muy duras. Y, y saber que eso se va a seguir repitiendo sin estar ellos y ellas, entiendo que es algo que les asuste muchísimo. Así que yo, por mi parte, siempre intento tranquilizar y dar esa visión un poco positiva, ¿no? de la situación. Estamos hablando aquí, Sandra, de los padres y de las madres, pero luego está otros miembros de las familias, como puedan ser los hermanos y las hermanas, Ujú, que también juegan, yo creo, un papel importante. ujú. Entiendo que en la entidad, en vuestro caso, ¿trabajas también con toda la red familiar o más con los padres y con las madres? Sí, también, de hecho, en Pauta tenemos desde hace varios años un grupo de apoyo a hermanos y a hermanas que ya vamos metiendo primos, primas, hay incluso pues sobrinos que también son mayores y se quieren unir y se intenta con estos grupos al principio cuando eran más pequeños se intentaba un poco mm, que pudieran expresarse, ¿no? Tener una persona con autismo viviendo en casa a veces es complejo y que tuvieran un lugar donde expresar cómo se sienten, además con iguales que están en su misma situación, se crearon vínculos muy bonitos y a posteriori, cuando ya lo tienes aceptado, cuando ya lo asumes y cuando ya convives con esta discapacidad, con mayor o menor problema, pero es algo que interiorizas en tu vida y está bien, intentamos implicarles un poco en el movimiento asociativo, porque supongo que como en todos los ámbitos del tercer sector es necesario conocer las asociaciones, fundaciones, cómo funcionan, implicarse, porque al final yo en las entidades en las que estoy hay una junta directiva que son familias y la última decisión es por asamblea que son familias. Tienen voz, tienen voto y cuando falte tu padre o tu madre igual tienes que coger tú ese relevo. Y está bien que sepan y conozcan en qué marco nos movemos, qué visión tenemos como entidad, que hay que tener en cuenta porque la lucha es suya, la lucha continuará siendo suya. Entonces sí que intentamos, por un lado, apoyarles en todo el proceso de aceptar el convivir con una persona con autismo y por otro el que vayan conociendo un poco el movimiento asociativo para que puedan implicarse. Ya nos queda muy poquito tiempo para ir finalizando, Sandra.
al principio de la entrevista hablabas de que te había costado tener una jornada completa, ¿no? Y estamos Ujú, hablando del movimiento asociativo del tercer sector. ujú, Una de las imágenes, ¿no? De los pensamientos que hay en nuestra profesión es las condiciones laborales que hay en el mundo del asociacionismo. ujú. Desde dentro, ¿tú cómo lo vives? Pues esto ha sido causa de dolor de cabeza y ansiedad en mi vida bastante tiempo, porque al final acabas la carrera, acabas el máster, que es lo que te han dicho que tienes que hacer, y te vas a lanzar al mercado laboral y te encuentras con que las ofertas son, para empezar, por lo menos en entidades, te hablo, ¿vale? También hay sus excepciones, ¿no? Pero es raro encontrar una jornada completa de trabajo social. Es muy difícil. Siempre es, pues eso, 22 horas en un sitio, tengo 16 en otra. La oferta que te llega son para una jornada, para media jornada o para 20 orillas. Y al final, para dedicarte 100% al trabajo social, tienes que focalizarlo y decir, va a haber un tiempo que voy a tener que estar con 10 horas y buscándome la vida, que voy a tener que estar con 20 y buscándome la vida, pero bueno, al final algo consigue salir, aunque sean dos entidades. Pero yo sí que, además, por más que conoces y te mueves y demás, sí que alguna oferta hay con jornada completa en entidades más grandes y demás, pero es muy raro, es muy raro. Ya te digo que creo que nos están focalizando a nuestro sector mucho para tema de captación de fondos y subvenciones y demás, y creo que ahí se pierde un poco la esencia de lo que hacemos tan bonito, de poder apoyar de verdad a las personas, y para eso hace falta tiempo de trabajo, no una media jornada. Pero bueno, se consigue, tampoco quiero desanimar. Yo creo que siempre hay que intentarlo, que hay que moverse, conocer el mundo, pero es realmente complejo, sí, no te voy a mentir, Pero ahora, que es muy yo creo que has dado difícil. la clave. La clave está en el ideario que tenemos cuando estamos estudiando, Mm, ¿no? Estas expectativas que tenemos y eso que nos dicen, con luego la realidad. Y yo también un eso poco el es. mensaje que siempre doy y que intento trasladar tanto en las redes sociales como en el podcast es que en el trabajo social hay mucho trabajo. Somos, yo creo, que las pocas profesiones que podemos estar en muchísimos ámbitos. Prueba de ello Mm, es que en este podcast llevo más de 55 entrevistas de diferentes ámbitos ujú, totalmente distintos y que es verdad que a veces tenemos que ir, pues como tú has dicho, ¿no? Plantearnos como una parte más de nuestra vida, es decir, pues voy cogiendo un poco de diferentes horas, diferentes puestos de trabajo, también nos puede servir para probar, sí, qué es lo que nos gusta, ¿no? Que muchas veces no conocemos mm, todas las realidades, pero nunca hay que perder ese empeño, tomárselo yo creo que con calma, con filosofía, y al mm, final cuando te mueves, cuando vas cogiendo contactos, cuando vas conociendo recursos, que también es, yo mm, creo, un hándicap que tenemos, ¿no? Que en la carrera no nos enseñan todas las entidades donde podemos trabajar y al final sales al mercado y diciendo, vale, pero ¿a dónde he hecho mi currículum? ¿Dónde mm. lo he entregado, no? Entonces yo creo Sí. que tu visión y tu experiencia pues también va a ayudar a muchas personas. Eh, para finalizar, en esta temporada, algo que comencé haciendo es cambiar el rol de entrevistador y de persona entrevistada y te doy la Ujú. oportunidad de que me hagas una pregunta. Bueno, ¿una solo? La- bueno, si quieres más, mínimo una. No, no. Pues a ver, hombre, he estado mirando, bueno, te sigo en redes sociales y he escuchado muchos capítulos del podcast y quería preguntarte, sabiendo o habiendo estado en contacto con diferentes colectivos, como dices, tenemos como mucho ámbito de actuación. Yo algo que veo mucha falta y reflexiono mucho en cuanto a la discapacidad es la dificultad de acceder a los recursos y los recursos en general específicos. Y no sé si tú, que igual has tocado más colectivos, ¿en cuál te parece que hay, no sabría, no escasez, pero hay menos oferta de recursos específicos para el colectivo con el que trabajas? Mira, No yo sé si creo me que explico. sí, 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 perfectamente, Vale. perfectamente. Creo que, por ejemplo, para las personas mayores Ujú, es donde más recursos hay, ujú, sin duda alguna. Eh, y lo que al final
menos hay es en ese tipo de enfermedades, voy a decir entre comillas nuevas, ¿vale? Porque Ujú, es verdad que estamos hablando de autismo, estamos hablando de hiperactividad, estamos hablando de mm, este tipo de patologías que hace años no ujú. existían, pero no tenían ese, No eran eh, tan visibles y eso es, claros. ¿no? Ese altavoz, ¿no? Y creo que hay Ujú, pocos recursos en ese ujú, ámbito. ujú, Luego, otro que, y sin duda que también muchas veces está ligado, es el tema de la salud mental, ¿no? ujú. Sí, Existen muy pocos recursos y somos un país, yo creo, de poca prevención, ¿no? Lo ujú, comentabas tú también en el podcast, la importancia de la atención temprana. ujú, Porque muchos niños con una atención temprana correcta se avanza mucho con ellos, ¿no? Y yo, ujú, si tuviese esa varita mágica, ¿no? De poder decidir, yo invertiría muchísimo más en prevención. ujú, Por una parte, en el tema de la salud mental, porque creo que ahí radican muchísimas enfermedades. ujú, Y luego, al final, la lectura que también hacíamos sobre el podcast, ¿vale? Y el miedo que tenían las familias, ¿no? Y volvemos a lo ujú, mismo. Si no estoy ahora pensando, si no estoy haciendo una prevención de qué va a pasar con estas personas en un futuro, llegará ese futuro cercano y nos encontraremos a una población con unas enfermedades neurobiológicas muy, muy, muy grandes que no vamos a saber qué hacer con ellas, porque no va a ujú. haber recursos, porque un recurso de una residencia para personas mayores no es el recurso válido para Claro. estas personas, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto tenemos mucho que mejorar en la parte preventiva. Y cuando hablo de Ujú, prevención, hablo de pensar en un corto plazo también, ¿no? ujú. Sí. Entonces, un poco por ahí, igual que las personas mayores lo tenemos súper trabajado, incluso muchas Sí. veces creo, y ahí voy a abrir un melón, voy a abrir un melón, por ejemplo, los viajes del inserso, ¿no? Que son Sí. súper necesarios, vale, sí, bueno, pero a lo mejor ahora ya no hace falta invertir tanto dinero en viajes del inserso. ¿Por qué no Mm, se crea un programa de vacaciones o de respiro familiar en periodo vacacional con padres, mm, madres, con hijos con alguna discapacidad? mm. ¿No? Es Eso, decir, Inserso, poco a poco sí que salen esos programas, justo que van los dices. abriéndose. Sí, sí, sí. Eso, sobre todo de las familias con los chicos y chicas con discapacidad. Pero sí es cierto que para mayores cada vez hay más cosas Hay y lo muchísimas mismo podría cosas. bifurcar un poquito. Sí, sí. Sí, es verdad que, y esta también es una reflexión, que lamentablemente muchas de las acciones que se plantean, de las leyes, de los programas, se plantean bajo la mirada que el que vota es el adulto, ¿no? El que tenga más de Sí. 18 años, ¿no? Y eso Mm, les digo, los niños pequeños, las niñas pequeñas que a lo mejor hoy no votan, mm, pero votarán. claro. Y siempre esa frase de los menores, los niños son el futuro, no, son el futuro, pero también el presente. Y si no somos capaces de dotarles de recursos hoy para que mañana los tengan, como sociedad creo que tenemos un problema, ¿no? Es Sí, sí, necesario, sí. yo creo que hacer un cambio de mirada. Ujú. Totalmente, sí. Y para finalizar, Sandra, imagínate una familia que Ujú, pues nota que en su acaba de ser padre, madre, y nota que su hijo algo le pasa. Porque ujú. nadie sale con un cartelito, ¿no? De tengo esta Eso situación. es. Sí. Eh, ¿Qué recomiendas tú? ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué deben hacer? Pues yo creo que el primer paso siempre es el médico de cabecera. Creo que un profesional lo tiene que ver rápido, van a poder diagnosticar mucho, mucho antes y una vez se consiga ese diagnóstico, moverse por entidades que conozcan. Es verdad que una vez te ve el médico, te ve el neurólogo y te dice, pues mira, es que tu hijo o hija tiene trastorno del espectro del autismo, vete a plena inclusión y pregunta por entidades de autismo. em, Llama a Autismo Madrid, a Autismo España, pregunta y qué hacer y cómo voy y qué médico es mejor y qué terapias me vienen mejor. Y por suerte es verdad que a nivel asociativo la información que se da es muy buena, es de calidad
y se preocupa por este tipo de consultas. Pero lo primero que todo, o sea, primero de todo, ir al médico y conseguir ese diagnóstico de qué está pasando. Si es autismo, o si es sordera, o si es discapacidad intelectual, o si es vete tú a saber qué. Primero identificar qué es lo que está pasando y después manos a la obra a empaparse y a informarse y a conocer y hacer ese cambio de chip que tanto cuesta, pero que a veces no queda otra, claro. Y sobre todo, ponerse en manos de profesionales, que los trabajadores y trabajadoras sociales estamos ahí para informar, para ayudar y para acompañar. Eso es. Pues muchísimas gracias, Sandra, por habernos abierto esta ventana del autismo. Muchas gracias a ti. Y bueno, ya solo falta que hagamos ese árbol genealógico del que hablábamos al principio. Hombre, algún primo en común tenemos seguro, Víctor. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias, Sandra, por haberte pasado por este podcast. He de decir que conocí a Sandra gracias a la anterior entrevista de Patricia y contacté con ella. Así que, si también quieres que te entreviste a ti, escríbeme y charlamos, buscamos un día y estarás dentro de esta academia. Pues nada, compañera, compañero, hasta aquí el podcast de hoy. Ya estoy preparando el siguiente programa. Y atención, porque no va a haber una única persona entrevistada, ni dos. Y hasta aquí puedo decir, solo lo vas a descubrir si escuchas el siguiente podcast. Y como siempre digo, sed muy felices, amantes del trabajo social.